qué los niños sufren si son seres inocentes? ¿Por qué tanta violencia y tanta maldad en un mundo que fue creado en sus orígenes como un mundo perfecto? Pues eso lo vamos hoy a entender a la luz de la Biblia. Bienvenido amigo, amiga que nos ve, que nos escuche, que están conectados en este programa que va a ser de bendición a nuestros corazones. Saludo de manera especial a mi equipo de trabajo. Nos acompaña Tatiana. Bienvenida. Hola pastores, ¿cómo están? Un placer otra vez estar con ustedes. Traigo como siempre muchísimas preguntas respecto al tema del día de hoy. O sea, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios dejó que existiera el mal? ¿Por qué las personas buenas sufren? Entonces voy a estar muy atenta a lo que ustedes dicen para poder resolver mis preguntas. Muy amable. Pastor, gracias por estar aquí con nosotros. Qué placer es vernos nuevamente, amigos. Y precisamente es un tema que es fundamental para poder entender muchas cosas que quizás de pronto pueden haber en nuestra mente incógnitas, pero que de seguro a través de su palabra daremos respuesta. Así es, porque en muchas ocasiones nos hemos preguntado, ¿por qué la gente buena sufre? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Sin embargo, hoy a la luz de la Biblia vamos a responderla, esas preguntas y cada una de estas que se derivan de ¿y por qué ocurren tantas cosas malas en un mundo perfecto? Para eso vamos a ir al último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice el texto de la siguiente manera: hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. ¿De qué se trata esa guerra? Sencillamente, un día Satanás quiso ser como Jesús. Quiso el poder y la gloria que le pertenecen solamente a nuestro Creador. Entonces él comenzó a ir por todo el cielo a decirle a los ángeles, ¿por qué no nos vamos? ¿Y por qué no renunciamos a este cielo y formamos otro gobierno? En ese instante, eso significa, hubo una guerra. Porque los ángeles que nunca habían escuchado una mentira se ponían a pensar, ¿será que nos vamos? ¿Será que nos quedamos? ¿Qué hacemos? Entonces, esa lucha en la mente de cada uno de ellos se explica aquí que hubo una guerra, hubo una guerra. Satanás, que era un ser perfecto, comenzó a envidiar, comenzó con una semilla del egoísmo, a querer ser igual a Jesús. Y esa idea la llevó por todo el cielo. Pastor, entonces, si hubo una guerra en el cielo y usted acaba de decir que Satanás estaba en el cielo, Satanás era una persona diferente antes de que hiciera lo que hiciera. Así es, Tatiana. Satanás, dice Ezequiel capítulo 28, versículo 14, explicando quién era Satanás, dice así el texto bíblico: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras preciosas te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces Satanás era, número uno, un querubín. Por lo tanto, era una creación perfecta de Dios. Solamente que Dios, cuando nos creó, nos dio libertad. Y te hablo a ti que estás en este momento conectado con nosotros. Dios te ha dado libertad. Tú tomas la decisión de continuar con ese plan de salvación o desviarte. Y la decisión de Satanás fue: yo me voy de acá, no quiero estar acá, no me interesa, quiero ser un Dios y voy a ir a un gobierno con mis ángeles que me aceptaron y aceptaron mis ideas. O sea, Satanás salió del cielo buscando a quien gobernar. ¿A quién gobernar? Así es. Pero hay un elemento interesante, amigos, Tatiana, y es precisamente que estaba en tela de juicio el carácter de Dios, porque Él empezó a sembrar lo que era descontento en el cielo, dejando por el suelo lo que era la forma de ser de Dios, la forma de gobierno de Dios, el carácter de Dios. Y allí es cuando quizás empezó ese gran problema, allí en el cielo. Pero también dice la Escritura que ese problema no se quedó allá, sino que también ese problema se trasladó aquí
Y vamos a mirar lo que nos dice cuál fue esa señal de obediencia que Dios había dado a Adán y Eva, porque Dios les dio a ellos libre albedrío, la capacidad de decidir. Dios quería o Dios quiere que nosotros, los seres humanos, le obedezcamos por amor, no porque estamos allí obligados a hacerlo. Y dice allí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, los versículos del 15 al 17, hablando de esa experiencia en el Edén. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces, era una señal de obediencia. Dios no lo iba a obligar, pero allí estaba precisamente una situación en la que el hombre debía decidir entre vida o muerte. El seguir al Señor implicaba vida, pero la desobediencia, que en otras palabras es lo que conocemos como el pecado, conduce a la muerte. Y es allí cuando empezamos a ver cómo el hombre tenía la capacidad de decidir. Y aquí ese problema o esa situación empezó a vivirse aquí en la tierra, de cómo nosotros podemos hoy enfrentar esas decisiones o obedecer o sencillamente tomar un rumbo o un camino diferente. Entonces, esta guerra es de decisión, por lo que hemos estudiado, ¿cierto? Pero viene la gran pregunta que muchas personas se hacen. ¿Quién tuvo la culpa? Porque esa historia sí me la sé, que una serpiente muy bonita vino, habló con Eva y Eva comió un fruto. Y nos echan la culpa a las mujeres porque Eva comió el fruto. Entonces, en sí, ¿en qué consistió eso? O sea, ¿y solo la culpa fue de Eva? Bueno, es interesante, gracias allí por tu pregunta, porque cuando vamos allí mismo en Génesis al capítulo 3 nos damos cuenta de cómo fue ese proceso en el cual dice al partir del versículo 1 que estaba la serpiente, dice que la cual era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo, ¡ja! Con que sí, Dios te dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Ahora, desde la primera pregunta empezamos a darnos cuenta de que le estaba tratando de enredar, llamémoslo de esta manera, porque Dios le había dicho de todos, menos de este. Pero ahora la pregunta estaba tratando de presentarle un panorama diferente, de que no comiese de ninguno de los árboles. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, otra mentira, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí le dejó esa inquietud, seréis como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su esposo, el cual comió así como ella. Así que empezamos a mirar desde la siguiente perspectiva. ¿En qué consistió ese primer pecado? Sencillamente en una palabra, desobediencia. O sea, no se trata de hacer o no hacer. El tema es desobedecer. En esto consistió el primer pecado. Y ambos tuvieron la culpa por igual, ¿sí Claro, o no? por supuesto. Porque Adán pudo decir, no, Eva comió, Eva que pague su consecuencia y yo sigo obediente al mandato de Dios, ¿sí o no? Así es, así es. Entonces, ¿qué es pecado en sí? Vamos a analizar como esa pregunta tan interesante a la cual la Biblia responde. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es pecado? Hay unos 10 mandamientos. Cuando yo incumplo, cuando yo infrinjo alguno de estos 10, entonces yo estoy cometiendo pecado. Y viene algo, mi querida Tatiana y amigos, viene algo allí añadido. Y es que la persona que peca se somete, según el versículo 8, vea lo que dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces noten esto, ¿qué es pecado?
infringir la ley o desobedecer, que fue lo que Adán y Eva hicieron. Desobedecieron el mandato de Dios. ¿Qué es pecado? Desobedecer el mandato de Dios. ¿A quién me someto? A Satanás. Pero entonces, Tatiana, siendo que el pecado es desobedecer a Dios, ¿cree usted que viene alguna consecuencia para el pecador? Yo creo que sí, pastor, teniendo en cuenta la historia de Génesis, que cuando el Señor les dijo que si comían de ese árbol iban a morir, yo creo que vamos a tener una consecuencia igual o pues de pronto menos que ellos. No sé qué nos dice la Biblia. Vamos a estudiarla. Bueno, siempre toda decisión trae consecuencias. Y Dios les había dicho que la paga del pecado, o sea que en este caso, digamos, el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Morirás. Pero dice Romanos en el capítulo 6, el versículo 23, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Wow. Y es un panorama en el cual nosotros a veces nos encontramos sin salida, si dejamos el versículo hasta ahí. Porque quizás si preguntamos, ¿cuántos hemos pecado? Yo creo que Seguramente todos. todos, ¿verdad? Pero es aquí cuando también menciona que si todos hemos pecado, entonces todos estamos condenados a la muerte. Wow. Si dejamos el versículo ahí, pues sería desastroso, ¿verdad? Triste, o sea, como cuál fue el Triste. objetivo de crearnos. Así es. Pero la siguiente parte del versículo hay algo diferente y es esperanzador, porque dice, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Gloria a Cristo Dios. Jesús, Qué bonito. Señor nuestro. Qué bonito. Pastores, ya entiendo un poco acerca del origen del pecado, que entró por una persona que tomó su decisión y esa decisión lo llevó a ser Satanás. Pero yo no quiero pertenecer a Satanás, yo no quiero que el pecado me consuma, me absorba, me tenga, me recluya, ¿sí? Yo quiero tener ese regalo de Dios. ¿Qué debo hacer para tener el regalo de Dios que nos mencionó el pastor en la cita de Romanos? En primer lugar, es resistir a Satanás. Porque a veces nosotros sabemos que Él nos viene a tentar. Entonces, no tener contacto con esas cosas que Él nos está ofreciendo que nos hacen daño, pastor. Y también un segundo punto, y es que no vivamos o no transijamos en pecado. O sea, no seguir viviendo en el pecado. Si yo sé que en ese momento hay algo que no está bien, que estoy fallando, yo debo corregirlo y abandonarlo, porque yo sé que ese pecado finalmente me va a llevar a la destrucción. O sea, me está destruyendo, me lleva a la muerte. Entonces, lo segundo que debo hacer es no vivir más en el pecado. Así es. Queremos invitarte a ti, Tatiana, para que tomes una decisión a partir de todo lo que te hemos enseñado. ¿Tienes alguna decisión que quieras tomar hoy en tu corazón? Sí, pastores, voy a decidir a partir de hoy tener la ley de Dios como mi guía, porque si yo tengo la ley de Dios en mi vida, yo sé que no voy a caer en las garras del enemigo, que no voy a pecar, que no voy a ser retenida por él, sino que voy a ser partícipe de ese regalo que el Señor nos da. Amén. Qué linda decisión nuestra amiga Tatiana ha tomado en su corazón. Queremos invitarte a ti también para que tomes una decisión, limpiar tu vida con la palabra de Dios, pedir perdón a Dios y tener una vida transparente con la ayuda del Dios Todopoderoso. Gracias por tomar esa decisión y gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima oportunidad.